Xochimilco, Coyoacán, Culhuacán, Iztapalapa, Texcoco, Tlacopan, Azcapotzalco, México Tenochtitlan y México Tlatelolco, además de decenas de villas medianas donde habitaron poco más de 2 millones de personas, cifra superior a la actual población de la ciudad de Puebla, por poner un ejemplo. Este complejo sistema urbano administrado por diversos señoríos fue dominado por los gobernantes de Tlacopan, Texcoco y México Tenochtitlan, integrados en la Triple Alianza, mismas que administró las rutas y plazas de mercado, los diversos compromisos y las redes tributarias sobre pueblos y etnias. La densidad demográfica y la complejidad urbana del Valle de México se basaron en una agricultura próspera, sustentada en el uso generalizado del regadío en tierra firme y en el sistema de chinampas practicado en las islas y en las orillas del lago. Las tierras se abonaron con fango y con excremento de murciélago, y se usaron almácigos, lo que garantizó mayor viabilidad de los cultivos. Los cultivos fueron en esencia los mismos de sus antepasados mesoamericanos: maíz, frijol, calabaza, chile, varios tipos de tomate, chía y amaranto. Además, el lago proporcionó muchos otros recursos: gran variedad de peces, aves, ranas, insectos diversos, serpientes, conejos o venados, además de la sal del fondo de las aguas. En los bosques de la cercanía se cultivó el maguey y se obtuvieron leña y algunos frutales como el tejocote y el capulín. Esta sociedad tuvo una compleja organización estratificada donde se dio la división entre nobles y gente común o macehuales. A su vez, entre los macehuales existieron diversos grupos, como los artesanos, quienes tuvieron menos obligaciones que el resto, y los mercaderes, quienes también vivieron cierto estado de excepción al fungir como espías, dado el conocimiento que tenían de otras ciudades donde intercambiaron mercancías. Los campesinos se dividieron entre los que trabajaron la tierra colectiva de los calpulis, que podían considerar casi propia, y quienes laboraron en una tierra concedida a algún noble y cuyas obligaciones y tributos eran aún mayores. La compleja organización permitió al tlatoani un control muy claro en una sociedad jerarquizada y corporativa que, no obstante, tuvo excepciones como los vagos, malvivientes, prostitutas y mendigos, quienes estuvieron al margen de la organización social por expulsión o por huir de la autoridad paterna o del castigo de un delito. Los mexicas se distinguieron por el frenesí con el que practicaron el sacrificio humano en diversas modalidades. Algunos días se sacrificaba a cientos de bebés para agradar al dios Tlaloc. En una fecha especial se sacrificaba a una anciana y un sacerdote recorría las calles y plazas con la cabeza sujeta por el cabello. La herida, el desmembramiento y la muerte fueron constantes en Tenochtitlan y otras ciudades vecinas. Para sobreponerse a estas escenas, la población participó en diversiones públicas catárticas como juegos callejeros, comedias ridículas y ritos chuscos como el palo encebado. Más allá de su significado religioso, los sacrificios demostraron la fuerza militar. Por ejemplo, luego de la campaña militar contra la Huasteca, miles de prisioneros fueron sacrificados tras hacer filas de 4 días y 4 noches al pie de 4 templos. A principios del siglo XVI, en vísperas de la llegada de los españoles a Mesoamérica, el imperio mexica abarcó de costa a costa y de norte a sur, de Querétaro a Oaxaca y hasta algunas regiones de Chiapas. Señoríos prósperos, como los totonacos, con su desarrollo urbano y religioso, recibieron constantemente la visita de los recaudadores mexicas. Sin embargo, muchos se resistieron al dominio de la alianza. En Michoacán, los tarascos defendieron su territorio y formaron una frontera infranqueable, mientras los huastecos se declararon insumisos y muchos otros pueblos se defendieron tenazmente del dominio mexica.
La región maya se mantuvo independiente y los diversos señoríos de la península yucateca jamás sufrieron acoso de la Triple Alianza del centro de México. Y sin embargo, la mesa estuvo puesta para las alianzas dadas con el arribo del conquistador. Desde el arribo de Cortés a Yucatán hasta la conclusión del sitio de Tlatelolco y la captura de Cuauhtémoc, muchos señoríos se unieron a las filas del ejército conquistador tras ser derrotados en combate o celebrar acuerdos. La conquista de Tenochtitlan fue una victoria de tlaxcaltecas, texcocanos, totonacos u otros pueblos indígenas y fue la última guerra del México prehispánico, aunque dirigida por un pequeño grupo extranjero al que le permitió dominar muchos de los territorios controlados por la Triple Alianza. Pero la conquista definitiva de los pueblos mesoamericanos fue una tarea más larga que tomó, en muchos casos, siglos.